¿Qué es la suspensión perfecta de labores? Es la primera pregunta. ¿Qué es la suspensión perfecta de labores? La suspensión perfecta de labores es aquella institución del derecho del trabajo mediante la cual el trabajador no presta sus servicios y el empleador no paga la remuneración. Se suspende el contrato de trabajo y se suspende de manera perfecta. ¿Por qué? Porque digamos, no porque sea bueno o porque sea perfecto desde el punto de vista de que es derivado de la perfección, sino de manera perfecta porque lo lógico es en un contrato, si no hay prestación, en un contrato de prestaciones recíprocas, como es el contrato de trabajo, ¿no? Si no hay prestación de servicio, no hay remuneración. Digamos, esa es la regla general, ¿ok? Pero, ¿no? Tengamos en cuenta que esta suspensión perfecta, como mencionábamos, no puede ser decidida a voluntad del empleador. Es decir, no es que el empleador simplemente decide que no hay prestación de servicio y que el trabajador no va a recibir su remuneración en determinado tiempo, sino que responde, ¿ok?, a circunstancias excepcionales, no vinculadas a la decisión del empleador, sino a factores externos, tanto a la voluntad del trabajador como a la voluntad del empleador. Entonces estamos hablando que la suspensión perfecta de labores justamente trata de regular este tipo de circunstancias, insisto, en la que un trabajador no presta sus servicios porque está imposibilitado de hacerlo y por el otro lado el empleador no paga la remuneración. Ese es en esencia el concepto, digamos, natural de la suspensión perfecta de labores. ¿Dónde está regulada la suspensión perfecta de labores? Inicialmente, en materia laboral, en el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, es decir, el Decreto Supremo 00397-TR. En el artículo 15, ¿no?, se establece que si hay un caso fortuito o fuerza mayor que impida la prestación de los servicios y el normal desenvolvimiento de las labores, ¿no?, el empleador puede acudir a la suspensión perfecta de labores, ¿ok? Y eso supondrá que, insisto, el trabajador no trabaja, valga la redundancia, no recibe su sueldo, ¿no? Eso es básicamente la suspensión perfecta de labores. Sin embargo, teniendo en cuenta que es una situación excepcionalísima, ¿no?, y que de alguna manera genera un detrimento en el trabajador porque pierde su fuente de ingresos principal, que es el empleo. El artículo 15, ahorita vamos a llegar al decreto de urgencia 038, es importante hacer este contexto, ¿ok? La norma establece que hay un control posterior de la suspensión perfecta por parte de la autoridad administrativa de trabajo. Si no existiera este control posterior, es evidente, ¿no?, que la suspensión perfecta de labores podría conllevar, de alguna manera, a circunstancias no deseadas, a circunstancias fraudulentas o simuladas. Para justamente evitar ese tipo, ¿no?, de circunstancias, es que la legislación peruana, al igual que muchas legislaciones del mundo, establecen un control posterior a la suspensión perfecta de labores. Es decir, el empleador aduce o alega la generación de este caso fortuito o fuerza mayor y luego tiene que acreditarlo ante la autoridad administrativa de trabajo. ¿Ok? La autoridad administrativa de trabajo, ¿no?, el Ministerio de Trabajo, revisará la veracidad de la existencia de este caso fortuito o fuerza mayor y determinará la procedencia, ¿no?, de este pedido hecho por el empleador. En caso que la autoridad administrativa de trabajo desestime este pedido, la consecuencia jurídica inmediata es que el empleador tendrá que pagar las remuneraciones de todo el tiempo que el trabajador no prestó sus servicios. Y no solamente eso, sino que todo el tiempo que no prestó sus servicios será considerado como prestado o como servicios efectivos para todo efecto legal. ¿Ok? Ese era la suspensión perfecta de labores que teníamos regulada en el Perú desde hace más de 30 años. ¿Ok? Pero evidentemente su virtualidad o su aplicación en la realidad era muy dificultosa, ¿no? Incluso esta suspensión perfecta de labores del artículo 15 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral se estuvo aplicando, ¿no?, desde el inicio de la emergencia nacional, ¿ok?
justamente como se comenzó a aplicar por muchos empleadores, ¿no?, que tomaban esta decisión, es que el gobierno expide el decreto de urgencia 038-2020, ¿ok? Y regula un procedimiento especial, o mejor dicho, una suspensión perfecta de labores ad hoc o especial, teniendo en cuenta que hoy tenemos un supuesto muy particular, ¿no?, que es el estado de emergencia sanitaria, el estado de emergencia nacional y las consecuencias que van a traer también estas dos medidas, digamos, en el desarrollo de las relaciones de empleo, ¿no? Es innegable, digamos, que muchos empleadores con el transcurrir de las semanas y de los meses van a continuar estando afectados con esta medida. Digamos, con la paralización, con la imposibilidad de poder reunirse las personas o aglomerarse, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el sector turismo, ¿no? ¿Quién puede o quién va a hacer turismo en los próximos días o meses? Entonces, nos enfrentamos a una circunstancia muy difícil, realmente muy difícil, ¿no? Que es qué medidas podemos adoptar con la finalidad de evitar otras medidas más gravosas. ¿A qué medidas más gravosas me estoy refiriendo? A los ceses colectivos, a los despidos de los trabajadores, ¿no?, o al quiebre o a la disolución de la empresa. Entonces, claro, si uno piensa en este tipo de empresas que se van a ver perjudicadas, pensemos en restaurantes, en bares, en discotecas, etc. Una serie de giros de negocio que en los próximos días, insisto, van a ver mellada profundamente su economía. ¿Ok? Entonces, si eso es así, bueno, Verónica, gracias por la pregunta. Lo vamos a hacer. Todas las preguntas, como dijimos en el video anterior, las vamos a responder al final de la intervención. ¿Ok? Un poco para seguir la hilación de la presentación. Pero vamos a responder todas las preguntas, así que por eso no se preocupen. Entonces, como les mencionaba, ¿hay medidas más lesivas que la suspensión perfecta de labores? Claro, los ceses colectivos. Tenemos también la liquidación y la disolución de la empresa, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el gobierno es básicamente realizar una ponderación legislativa, ¿no? Una ponderación legislativa y tratar de ubicar y de facilitar una medida menos gravosa que estas otras, menos gravosa que el cierre de la empresa, menos gravosa que los ceses colectivos. Evidentemente no satisfactoria. Obvio, eso nadie lo puede negar, no es satisfactorio. Nadie se va a alegrar al saber que no va a tener empleo durante algunos días o meses, ¿no? Evidentemente. Y vamos a ver entonces cómo se regula justamente estas circunstancias, porque el gobierno ha dado una serie de medidas para tratar, en la mayor medida de lo posible, de aliviar esta circunstancia. ¿Ok? Entonces, ahora sí, hablamos expresamente del 038-2020. Es importante esta introducción para poder entender algunas cosas. Entonces, ¿qué supuesto de suspensión perfecta de labores o qué puede justificar una suspensión perfecta de labores en el marco del decreto de urgencia 038? Básicamente dos circunstancias. Es decir, ya no solamente el caso fortuito o la fuerza mayor, sino que en este caso, en el de la suspensión perfecta regulada por el 038-2020, tiene que acreditarse dos circunstancias. Una, que el empleador, por la naturaleza de las actividades, no puede dar una licencia con goce de haber. ¿Ok? Primer supuesto. Si el empleador, por la naturaleza de las actividades que tiene, no se encuentra habilitado ni a dar trabajo remoto ni a dar una licencia con goce de haber, por la naturaleza de las actividades. Y la segunda es por el nivel de afectación económica. Es decir, quizás, ¿no? Quizás si puedas implementar el trabajo remoto, quizás si pudieras otorgar una licencia con goce de haber, ¿no? Pero por el impacto o el nivel de afectación económica que tiene la empresa hoy en día, la medida que puede adoptar es la suspensión perfecta de labores. Entonces es muy importante esto porque, uno, o estamos frente a una empresa que aduce la suspensión perfecta de labores sobre la base de la naturaleza de sus actividades
supuesto 1 o supuesto 2, que lo hace por el nivel de afectación económica. Esas son las dos causales habilitantes, ¿ok?, eh, de la suspensión perfecta de labores. ¿Cuál es la finalidad? Mitigar los efectos económicos causados por las medidas restrictivas y el aislamiento social obligatorio. Eso es evidente, ¿no? Como les mencionaba. La idea, digamos, del decreto de urgencia 038 es lograr mitigar y evitar medidas mucho más gravosas, como significaría la disolución o la liquidación de la empresa, o en su defecto la aplicación de ceses colectivos. El cese colectivo significa la extinción del vínculo laboral, el cese del empleador, del trabajador. La suspensión perfecta de labores supone, por el contrario, que el trabajador por un periodo de tiempo, ya vamos a ver cuánto tiempo, no prestará servicios, no trabajará y tampoco se le pagará su remuneración. ¿Ok? Una otra de las finalidades del decreto de urgencia, como conversado, es mantener el vínculo laboral. ¿Ok? La idea es que superada la suspensión perfecta de labores, los trabajadores puedan mantener sus puestos de trabajo y regresar a prestar sus servicios como lo hacían habitualmente, ¿no? Y como les mencionaba, se busca preservar los empleos de los trabajadores. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que para aplicar la suspensión perfecta de labores como lo establece la ley, ¿ok?, hay que cumplir un requisito que está previsto justamente en este mismo decreto de urgencia, ¿ok? Este requisito consiste en que el empleador tiene que tratar de aplicar y de otorgar otras medidas que puedan suponer no aplicar la suspensión perfecta de labores. ¿Qué tipo de medidas se refiere a la norma? Básicamente al otorgamiento, y ahí sí estaríamos hablando del otorgamiento unilateral de vacaciones. Ya no estamos hablando del otorgamiento pactado ni acordado, sino del otorgamiento unilateral de vacaciones. ¿Por qué la norma establece esta facultad al empleador del otorgamiento unilateral de vacaciones? Con la finalidad de que el trabajador pueda recibir su remuneración vacacional, no pierda su poder adquisitivo, ¿no? Y de esa manera no tenga que aplicársele la suspensión perfecta de labores, ¿ok? Sí hay, digamos, una duda en cuanto, ¿no?, en cuanto a si estas medidas menos gravosas también podrían consistir en la reducción unilateral de las remuneraciones, ¿ok? Claro, ahí la duda es si el empleador podría decidir, ¿no?, unilateralmente reducir la remuneración con el ánimo de evitar la suspensión perfecta de labores, ¿no? Digamos que es una situación muy difícil, es un caso extremo que tendrá que ser analizado o tendrá que ser regulado seguramente luego con el reglamento del decreto de urgencia que todavía va a salir, esperamos, en los próximos días, ¿ok? Entonces, ya sabemos que la suspensión perfecta supone que el trabajador no presta sus servicios y el empleador no paga la remuneración. ¿Ok? ¿Qué otra circunstancia importa? Que esta suspensión será aplicable siempre que estemos frente a dos circunstancias en específico. Que por la naturaleza de las labores no sea razonable, por la naturaleza de las actividades de la empresa, no sea razonable ya el mantenimiento del trabajo remoto o el otorgamiento de la licencia con goce de haber, o que haya un nivel de afectación económica. ¿Ok?